Buenas tardes para todas y todos y bienvenidos al seminario de investigación de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad del Rosario. El día de hoy nos acompaña la doctora Patricia Brennan con el tema de vaginas y clítoris, estudios de genitales de las hembras en los invertebrados. Sean todos cordialmente bienvenidos. Permítanme presentarles y darles una introducción de la doctora Patricia, pero antes una excusa porque nuestro coordinador del seminario tiene un tema que atender también importante, entonces él se excusa y nos estará acompañando en las próximas sesiones. La doctora Brennan es profesora asociada al Departamento de Biología de Mount Holyoke College. Es bióloga marina colombiana quien se ha especializado en el estudio de la coevolución de los órganos genitales en los vertebrados. Tiene un PhD en neurobiología y comportamiento de la Universidad de Cornell en Estados Unidos y un postdoctorado en la Universidad de Yale. También en la Universidad de Sheffield del Reino Unido. Su investigación es iniciada por la National Science Foundation y su trabajo ha recibido atención de la prensa mundial, incluyendo The New York Times, The Economist, The Atlantic, The Guardian, El País, entre otros. Además, ha tenido mucha visibilidad en varios podcasts y entrevistas en radio y canales de Internet. Ha publicado docenas de artículos científicos relacionados con su trabajo de investigación académica y trayectoria científico-académica y ha sido recientemente nombrado Fellow de la American Ornithological Union and the American Association for the Advance of Science. Doctora Brennan, muchísimas gracias por estar con nosotros en este espacio y bienvenida al seminario de investigación de la Facultad de Ciencias Naturales. Permítanme recordarles, por favor, que les dejaré en el chat el registro de asistencia y para participar ustedes podrán hacerlo directamente posterior a la intervención de nuestra conferencista, levantando la mano o escribiendo su pregunta o comentario directamente en el chat. Muchísimas gracias a todos nuevamente por la asistencia y doctora Brennan, por favor. Muchas gracias, Verónica, y gracias por la invitación. La verdad es que son pocas las veces en que he dado charlas a colombianos, entonces estoy muy contenta de estar acá. Y lo que voy a hacer es, tengo una presentación que es, digamos, como muy diversa y no voy a entrar en los detalles, especialmente en los detalles metodológicos, porque es realmente un poco complicado y se nos va todo el tiempo en eso. Lo que quiero realmente hacer es darles una idea de la diversidad de sistemas y de preguntas que hemos estado abordando en mi laboratorio en estos últimos años. Y al final, pues podemos hablar, ya si alguien tiene preguntas más específicas, pues me preguntan nada más. Ok, entonces, cuando nosotros estudiamos los procesos selectivos en la reproducción, los hemos dividido tradicionalmente en dos episodios. Entonces está la selección que ocurre antes de la cópula y luego la selección que ocurre después de la cópula. Y muchos biólogos evolutivos examinan la morfología y el comportamiento que están asociados con cada uno de esos episodios selectivos. Entonces, por ejemplo, antes de la cópula serían atributos como el plumaje, eh, la, eh, los cantos, etcétera, que ayudan en la atracción de miembros del otro sexo. Y la sección después de la cópula es lo que pasa una vez que el esperma de los machos está dentro del tracto reproductivo de las hembras. Y aunque esta distinción, digamos que es la distinción más tradicional, pues hay una parte que a mí me parece que se ha quedado por fuera, que es la selección que pasa durante la copulación. Y normalmente esto se pone junto con la selección que pasa después de la copulación. Pero mi argumento es que debe ser separado porque la selección aquí está operando a nivel del organismo y está operando a nivel de estructuras morfológicas que pueden influenciar dónde terminan los gametos. Entonces, digamos que esta es la área en la que me he enfocado mi investigación recientemente. Y resulta que la morfología asociada con la copulación, obviamente en las especies que tienen reproducción sexual, eh, donde tienen fertilización interna, pues se hace por medio de los órganos genitales.
Y un libro absolutamente excelente que se publicó en 1985, escrito por Bill Everhart, básicamente resaltó la diversidad de los órganos genitales, pero en particular estaba mirando los órganos genitales masculinos. Y él tiene esta cuota, esta frase ahí que dice, la función lógica de los órganos genitales masculinos es transferir esperma, pero cuando uno ve la complejidad de estos órganos, esta explicación simple parece no ser suficiente. ¿Eso qué quiere decir? Que los genitales de los machos podrían ser un simple tubo para pasar esperma del macho a la hembra, y realmente no son un tubo, son estructuras supremamente complicadas. Aquí a mano izquierda está una ilustración de los penes de las serpientes, se llaman hemipenes, y ustedes pueden ver que tienen un montón de espinas y elaboraciones en la superficie. Y luego al lado derecho están una serie de penes de mamíferos y tienen una variedad de forma también increíble, algunos con huesos internos que se llaman máculo, o con espinas, con glands que son de una forma muy variada. Y resulta que en su libro, pues, Dr. Everhart explicó, pues, desarrolló una serie de hipótesis para poder explicar esta diversidad de los genitales. La más común es la idea de la llave y el cerrojo, que es que esta diversificación de genitales ayuda a mantener la separación entre las especies. Pero el doctor Everhart sugirió que era tal vez el proceso de selección sexual, bien sea competencia entre los machos o que hay atributos de los genitales que son elegidos por las hembras, o que puede ser también el resultado de un conflicto sexual. Pero lo que es realmente interesante es que toda esta construcción teórica se basó en examinar únicamente los genitales de los machos. Y obviamente pues eso no funciona muy bien, porque los genitales mecánicamente tienen que interactuar el uno con el otro. Entonces, si no entendemos, digamos, en este caso lo que sería el cerrojo, y solo miramos las llaves, pues cómo podemos descartar hipótesis de diversidad en genitales. Y pues este punto ha sido resaltado por otros investigadores, que las hembras, los genitales de las hembras realmente no se han estudiado de la misma manera que los genitales de los machos. Y los autores de este artículo sugieren que es el resultado del sesgo en los investigadores, quienes están haciendo las preguntas y cuáles son las preguntas que se consideran importantes. También hay una percepción de que comparadas con los machos, las hembras tienden a ser muy simples. Entonces yo digo, pero mecánicamente el pene y la vagina tienen que funcionar juntos, entonces no puede ser que las hembras sean tan simples si los machos son complejos. Y esto es un ejemplo de una foto que salió en el journal Nature hace varios años, donde describieron la morfología de un pene de un pato que era de 43 centímetros, más largo que el macho. Eh, pero en ese momento a los investigadores no se les ocurrió hacer la siguiente pregunta, que es, ¿y las hembras cómo son? Porque si un macho tiene un pene tan enorme, pues ¿a dónde va? ¿No? Tiene que ir en alguna parte. Pero eso no se les ocurrió realmente a ellos preguntar. Entonces, en el laboratorio lo que hacemos es que examinamos órganos genitales muy a fondo, y digamos que esta diapositiva es lo que quiero que se acuerden cuando terminen, cuando se vayan hoy. Esta foto de la mitad son modelos que hemos hecho, moldes que hemos hecho del lumen de la vagina de una gran diversidad de vertebrados, incluyendo aves, serpientes, mamíferos como la alpaca, los murciélagos, los delfines, tiburones, etcétera. Y como pueden darse cuenta, pues las vaginas no son estructuras nada simples, pueden ser también muy complejas. Eh, entonces, ¿qué es lo que hemos estado haciendo? Bueno, primero, digamos, como empecé con este trabajo, pasó durante mi estudio de PhD, donde estaba examinando aves y su comportamiento. Y resulta que en las aves hay una gran diversidad de morfología de función genitales. La gran mayoría de las aves no tienen genitales externos, solamente el 3% de las aves los mantienen. Y las especies que los mantienen pueden tener unos genitales muy exagerados, como este pato Osiura jamaicena, que tiene un pene realmente enorme. Pero yo realmente lo que descubrí fue que cuando estaba haciendo mi investigación, esto es el Tinamus major, que es un ave que se encuentra en Colombia y en Sudamérica y en Centroamérica, donde finalmente los vi apareándose
Y cuando el macho desmontó la hembra, me di cuenta que tenía esta estructura en su cloaca que era como en forma de espiral y muy rara. Y yo la verdad es que nunca había ni siquiera escuchado que las aves podían tener penes, entonces pues fue un choque porque yo estaba en la Universidad de Cornell, que es un sitio donde se estudian las aves, digamos que todas las características de las aves, pero no era un tema que se estaba discutiendo mucho. Eh, entonces, resulta que los penes de las aves son muy únicos porque no tienen un mecanismo de dirección vascular con sangre, sino linfático. Entonces, este pene que está acá, ustedes lo pueden ver que está lleno de linfa. Ahí se puede ver en la base que es un fluido como amarillento. Y el pene no se ve normalmente porque está guardado dentro de la. Pero lo que sí sabíamos de un artículo que había sido publicado a comienzos de los años 2000 es que la elaboración y el tamaño de los penes de los patos tiene que ver con la frecuencia de competencia entre los machos y especialmente un comportamiento que ellos tienen que son copulaciones forzosas. Y Doctora muchos de Patricia, discúlpeme, la interrumpo, es que se escucha un poco baja su voz. ¿Habría alguna posibilidad tal vez de que utilice los audífonos y o subir el micrófono? Qué pena interrumpirle. No, está bien. El volumen no sube más, así que vamos a intentar. Listo, gracias. ¿Ok? ¿Cómo está ahí? Mucho mejor. ¿Sí? ¿Me escuchan? Ok. Sí, por favor, los asistentes me dicen si se escucha mejor con la manito, les agradecería. Ok. Perfecto, sí, Bueno, sigo mucho hablando. mejor. Mil gracias, doctora. Muy Continúe, bien. escuche. Entonces, esto se había encontrado que está asociado con este comportamiento de copulaciones forzosas en los patos y resulta que los patos, aunque se aparean, digamos, con una pareja durante el invierno y muchas veces en la parte temprana de la primavera, pues hay muchos machos que no consiguen pareja porque siempre hay más machos que hembras en las especies de patos. Entonces, estas copulaciones forzosas se vuelven una estrategia que esos machos que no tienen pareja pueden utilizar para tratar de obtener fertilizaciones. Y esto es un ejemplo de esas copulaciones forzosas. La hembra está en la mitad y es un comportamiento bastante violento. Las hembras muchas veces se mueren o son lastimadas en estos grupos de machos que están tratando de aparearse con ellas. Entonces, la primera pregunta que teníamos nosotros era, pues, ¿cómo puede funcionar este pene para que facilite una copulación forzosa si opera con linfa y no con sangre? Porque la linfa es un sistema de baja presión, porque no tiene un corazón que lo presurice como pasa con la sangre. Entonces fuimos a una granja donde han entrenado patos Muscovy em, para que donen esperma que se utiliza para hacer inseminación artificial. Entonces aquí está el macho encima, aquí debajo se ve la cola de la hembra y lo que van a ver es el técnico, él no permite que el macho se aparee y vamos a ver cómo sale el pene. Entonces resulta que este pene, que es un pene bastante grande de 18 centímetros, sale de la cloaca y eyacula más o menos en una tercera parte de un segundo. Eso quiere decir que es una versión explosiva que nunca se había descrito en vertebrados. Entonces eso es lo que le permite esa velocidad con la que sale el pene. Es lo que le permite al macho poder forzar a la hembra en copulaciones que ya no quiere. Entonces, ¿qué pasa con la hembra? Digamos, esta es la parte que nadie se había preguntado. Em, y si ustedes se acuerdan, las aves tienen solamente un oviducto activo, que es el oviducto del lado izquierdo. Y esto es una ilustración de cómo se ve. Aquí está la entrada de la cloaca. Luego aquí está la glándula de la cáscara. Y aquí en la mitad está la vagina. Y si uno remueve todo el tejido conectivo de alrededor de la vagina, se ve un tubo, simplemente un tubo que está dobladito como en forma de N. Pero cuando yo hice disecciones de las hembras de los patos, me di cuenta que no es un tubo simple, sino que es realmente un laberinto. Y tiene una serie de cámaras a la entrada de la cloaca, seguida de una serie de espirales, que son bastante complejos en diferentes especies. Y cuando uno pone la hembra y al macho juntos, ahí nos podemos dar cuenta que los espirales del macho van en dirección contrarreloj, mientras que los espirales de las hembras van con el reloj. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Pues quiere decir que las hembras pareciera que estuvieran haciendo la copulación más difícil. Entonces, ¿por qué podría ser la razón de eso? Pues nuestra explicación es que tenía que ver con el conflicto sexual
que se genera a raíz de esas copulaciones forzosas. Y para chequear si nuestra hipótesis era correcta o no, hicimos un estudio comparativo donde examinamos 16 especies de patos que tienen diferentes niveles de copulaciones forzosas y diferentes tamaños de órganos genitales. Y lo que encontramos es que en las especies donde los penes son pequeños y no hay copulaciones forzosas, las hembras tienen unas vaginas que son básicamente un tubo, pero en las especies donde los machos tienen un pene grande y las vaginas son más elaboradas, em, y las copulaciones forzosas son más comunes, las vaginas son más elaboradas. Em, entonces eso pues es evidencia de que sí estábamos realmente teniendo la respuesta correcta. Pero aún así queríamos saber si realmente la forma de la vagina de la hembra podía de alguna manera modificar cómo funciona el pene de los machos. Entonces, para hacer eso, lo que hicimos es que construimos estos modelos de vidrio. Los que llamamos retos fáciles están en la izquierda, que es un tubo derecho y una espiral contrarreloj, que es la misma dirección del macho. Y luego hicimos dos que eran lo que llamamos retos difíciles, una espiral em, con el reloj, como la dirección de las hembras, y una cámara de 135 grados, que es el ángulo de esa primera cámara que vemos en las hembras. Y volvimos a esa misma granja donde tienen los patos entrenados y chequeamos cómo funcionaban nuestros artefactos. Y lo que nos dimos cuenta es que con el tubo liso funciona muy bien, el pene puede vertir común y corriente. En la dirección contrarreloj también, simplemente el pene va alrededor de la espiral, pero fíjense lo que pasa en la dirección con el reloj, que es la dirección de la hembra. Ahí se pueden dar cuenta que el pene se queda atascado. Y lo mismo sucede cuando utilizamos la cámara que tiene ese ángulo de 135 grados. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Bueno, y lo repetimos muchas veces y lo que nos dimos cuenta fue que había una diferencia muy significativa entre el éxito de los machos para vertir su pene, entre los retos fáciles y los retos difíciles, donde básicamente en los retos que eran como las hembras, los machos no, la mayoría de las veces no podían vertir su pene. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Quiere decir que la morfología de las hembras y el macho ha coevolucionado como resultado del conflicto sexual y que la morfología de la vagina puede parar el progreso del pene del macho dentro de su oviducto. Y pues realmente la pregunta aquí sería, pues si la hembra tiene una vagina que es un laberinto, pues ¿cómo hace para tener sexo con su pareja cuando sí quiere tener sexo? Y la respuesta es que realmente no sabemos, porque obviamente esto está pasando adentro de la hembra y esa versión, como les mostré, dura una tercera parte de un segundo, entonces no es algo que podamos observar fácilmente. Pero nuestra hipótesis es que eso tiene que ver con el hecho de que cuando los patos están emparejados, los machos hacen un baile específico, que es antes de la cópula, para inducir a la hembra a su posición receptiva. Y cuando la hembra está receptiva, ella está contrayendo su cloaca y ese es el mismo movimiento que las hembras hacen cuando están poniendo un huevo. Y si ustedes piensan en un huevo es bastante grande y tiene que pasar por el lumen de la vagina. Entonces pensamos que eso es como las hembras pueden controlar el diámetro del lumen de su vagina. Y eso permite que sus parejas entonces sí puedan entrar más a fondo en la vagina, donde quieren depositar el esperma. Entonces, hasta este momento, como se podrán imaginar, pues esto fue un trabajo que yo hice, digamos, como postdoc cuando estaba en Yale, en la Universidad de Sheffield. Y pues yo dije, wow, qué increíble, qué suerte que tengo porque es el primer sistema en el que me he metido a examinar órganos genitales. Y realmente hice un descubrimiento que es bastante impactante. Y ese descubrimiento, entre otras cosas, tiene que ver también con mi identidad como científica, porque obviamente yo soy mujer y pues me interesaba aprender acerca de la morfología de las hembras, pero también de mi cultura, porque yo crecí en Colombia y los colombianos no somos tan, digamos, como no sé, no nos da como tanta vergüenza hablar de temas de sexo y cosas así, somos un poco más abiertos que en muchas otras culturas. Entonces eso quiere decir que para mí hacer esta investigación no era nada extraño ni nada fuera del otro mundo, era como estudiar el hígado o el estómago igual, sino simplemente mirando órganos genitales. Y eso es la razón realmente por la que es importante tener diversidad en la ciencia, es porque diferentes personas con diferentes experiencias vamos a preguntar cosas de una manera distinta. Em, pero en todo caso, pues en este momento yo tenía una opción que era seguir estudiando más y más acerca de los órganos genitales de los patos y de las aves, de los cuales pues realmente no sabemos mucho.
Pero también la otra posibilidad era como expandir los grupos en los que estaba examinando esta pregunta, porque yo dije, wow, pues qué suerte que tengo que encontré esto, pero tal vez realmente no es suerte, tal vez lo que pasa es que estos sistemas de coevolución compleja de genitales son más comunes, sino que nadie ha estado examinando esa pregunta. Entonces decidí expandir mi, mi, mi grupo para incluir otros vertebrados. Uno de los trabajos que hemos estado haciendo en los últimos años es un trabajo en colaboración con la doctora Dara Orbach, que tiene que ver con examinar los genitales de los delfines y las ballenas. Los delfines y las ballenas tienen comportamientos sexuales muy interesantes. Ellos tienen sexo por razones sociales, no solamente para reproducción, y son bastante activos sexualmente. Siempre están apareándose cuando se pueden hacer observaciones. Y Dara había colectado una serie de vaginas de delfines que se habían varado en las playas en Estados Unidos y en Canadá. Y ella estaba interesada en examinar unos dobleces que hay en la vagina de las hembras, que ustedes los pueden ver aquí dentro del lumen de la vagina. Estos son órganos reproductivos de las hembras que han sido cortados y abiertos, digamos, como un libro. Y ustedes pueden ver que aquí hay una serie de dobleces, entonces podemos dividir la vagina en tres regiones. La primera región, la de abajo, es la entrada de la vagina. Luego está la región de los dobleces en la mitad y la parte de arriba es la cervix. Y lo que decidimos hacer, como ella ya tenía estos especímenes listos, fue hacer un estudio de morfometría utilizando técnicas de 2D. Esto es una foto ilustrando la diversidad de la morfología de los tractos reproductivos que pudimos encontrar en las hembras. Como se pueden dar cuenta, varían bastante. Y esta es la diversidad taxonómica de las especies que teníamos. Y lo que les voy a mostrar, y les voy a mostrar varias gráficas que son de este mismo estilo. Este tipo de gráfica es un diagrama de componentes principales, que es una técnica estadística que se utiliza para colapsar variables que pueden llegar a ser muy complejas, como por ejemplo la forma geométrica de diferentes atributos. Y entonces esto nos permite explicar y entender, digamos, la variabilidad que existe y también comparar entre especies y dentro de especies qué tan diversas son esas formas. Entonces aquí estamos viendo, digamos, la distribución filogenética de cómo son las formas en los delfines. Entonces los puntos que están a mano izquierda, las vaginas son más gruesas y más cortas, y los puntos que están a mano derecha, las vaginas son más estrechas y mucho más largas. Entonces lo que esto muestra es que hay una gran diversidad en la forma, pero también ustedes pueden ver, por ejemplo, que los puntos verdes no están todos aglomerados en una esquina, sino que están dispersos por toda la gráfica. Y eso quiere decir que la filogenia no explica esta diversidad. O sea, no es simplemente que unos grupos sean más diversos que otros, sino que hay mucha variación a nivel de especie. ¿Y qué puede explicar esa variación? Pues nosotros pensamos que podría ser el tamaño de los neonatos, porque obviamente las vaginas también están involucradas con dar a luz, no solamente con sexo, pero no encontramos una relación significativa. Y también examinamos el tamaño de los testículos para mirar si de pronto era algo relacionado a la selección sexual, pero tampoco encontramos una relación significativa. Entonces, ¿qué fue lo que encontramos? Pues encontramos que las vaginas de los cetáceos son súper variables, pero no teníamos todavía una explicación. Entonces, en ese momento se nos ocurrió utilizar una técnica que se ha utilizado con humanos, que se utilizó con humanos hace mucho tiempo, que es hacer modelos del lumen de la vagina. Estos son modelos de las vaginas de las hembras humanas. Y para ustedes que piensan que las vaginas de los humanos son un cilindro, porque eso es lo que ponen en todos los libros, aquí se pueden dar cuenta que no son. em, y pues que tienen una diversidad de forma bastante interesante. Pero en este momento esto no había mecanismos, digamos, para cuantificar esta variación, sino simplemente uno podía describirla, es decir, bueno, algunas son más anchas, otras son más angostas, etcétera. Pero básicamente utilizamos esta metodología para crear modelos de 3D del lumen de las hembras. Y estos son modelos de 3D de las mismas especies de las que les mostré fotos anteriormente, y ustedes se pueden dar cuenta que hay una gran diversidad en la forma del lumen. Las especies que tienen esos dobleces dentro de la vagina tienden a tener estos espacios donde se estrecha
la mitad de la vagina y luego hay una serie de espirales, también como los que se veían en los patos. Y ahora les voy a mostrar una foto. Pero una de las cosas que hicimos fue desarrollar un método que podemos utilizar para inflar los penes de los machos dentro de las hembras. Y así nos pudimos dar cuenta que en ese doblez que existe dentro de la vagina de la hembra, el pene del macho no puede penetrar y solamente puede penetrar la punta del pene, que tiende a ser de manera filiforme. Y utilizando estos modelos de 3D pudimos hacer un análisis que nos permitió darnos cuenta que solamente hay un ángulo con el cual los machos pueden tener éxito en poder entrar con la punta de su pene a la punta de la vagina de la hembra. Entonces, esto es similar a lo que estaba ocurriendo con los patos. Les da a las hembras mucho más control acerca de qué esperma, de qué macho ellas quieren utilizar, porque los delfines también, como los patos, tienen copulaciones forzosas. No en el sentido de que pueden agarrar a la hembra como pasa en los patos, pero sí las molestan y las persiguen hasta que las hembras están de acuerdo a tener sexo con ellos. Entonces una hembra puede decir, ok, me voy a quitar este macho encima, finalmente voy a tener sexo con él, pero en el último momento puede mover su cuerpo y al moverlo va a mandar la punta del pene a otro lado. Entonces eso quiere decir que ella mantiene el control de dónde termina ese esperma. Y esperma que no termina más cerca a la cervix, pues va a tener más probabilidad de salir del tracto reproductivo y no ser utilizado para la fertilización. Em, la otra cosa que hicimos y que estamos haciendo en mi laboratorio en este momento es un estudio biomecánico de las propiedades de la pared de la vagina y de otras regiones del tracto reproductivo de las hembras. Con los delfines específicamente, desde que el pene está pegándose, digamos, contra ese doblez de la vagina. Hicimos una predicción que ese doblez de la vagina debería ser la parte del tracto reproductivo de la hembra más dura y más resistente a las fuerzas, y que tendría un módulo más alto. El módulo es como una medida de elasticidad y de dureza. Y confirmamos que nuestra hipótesis era correcta. Esos dobleces vaginales son mucho más fuertes que otras regiones del tracto reproductivo de la hembra. Y en este momento estamos construyendo básicamente una librería de propiedades mecánicas de las hembras, de las vaginas de las hembras. Entonces, el otro sistema en el que he estado trabajando más recientemente tiene que ver con las culebras, las serpientes, no solamente culebras, pero serpientes todas. Em, Esto es un proyecto que yo quería hacer desde hacía muchísimos años, pero realmente no teníamos la metodología para cuantificar estas estructuras en 3D, que es el punto en el que son más complejas. Entonces, lo que les estoy mostrando aquí es, aquí a la izquierda hay dos hemipenes de dos especies de serpientes y a la derecha están los moldes de dos especies de hembras, su vagina. Y el proceso es básicamente que hacemos la disección de la vagina de la hembra, hacemos un molde y luego ese molde lo modelamos en 3D y luego hacemos un análisis geométrico. Y lo mismo hacemos con los machos. Con los machos inflamos los hemipenes y luego los modelamos también en 3D. Utilizamos un sistema donde se ponen unos puntos homólogos que son automatizados. En el sistema que estamos usando ahora podemos poner hasta 3000 puntos que crean una nube que describe la forma global de la estructura en 3D. Y luego utilizamos un código de R que nos permite analizar cómo varían las formas de los genitales. Entonces, esto es un ejemplo de uno de los artículos que hemos publicado al respecto. Estas son vaginas de una especie de serpiente acuática, Nerodia rombifer. Y lo que les estoy mostrando es ese mismo análisis de componentes principales. Pero aquí lo que hemos hecho es codificamos las hembras más grandes y reproductivas con color rojo y las hembras más pequeñas con color azul. Y luego miramos cómo se ven esas formas, esas nubes, digamos, de forma. Entonces aquí ustedes pueden ver que las hembras que son más grandes, que están a la izquierda del PC, tienen vaginas mucho más anchas y más bifurcadas. Y las hembras al lado derecho tienen unas vaginas más angostas y sin tanta bifurcación. Entonces eso nos permite decir que esas adaptaciones morfológicas son las adaptaciones que le permiten a las hembras aparearse.
Y aquí están los datos de los machos, y en los machos vemos básicamente lo mismo. Entonces, esta es la nube para los machos. Los puntos rojos son machos más grandes, los puntos azules son machos más pequeños, y también nos damos cuenta que en los machos más grandes su hemipene se pone también más ancho y más bifurcado, básicamente empatando perfectamente lo que ocurre con la hembra. Entonces, esto es un ejemplo muy claro de coevolución entre los órganos genitales de los machos y las hembras. Y también hemos hecho este tipo de estudios de manera comparativa, no solamente dentro de una especie, sino comparando diferentes especies. Aquí hay 3 especies de serpientes acuáticas: Nerodia fasciata, Nerodia cipedon y Nerodia rombifer. Es la que está aquí al fondo. Y ustedes pueden darse cuenta, los hemipenes son muy variables en su forma, aunque estas serpientes son de la misma familia. Em, Algunas tienen esta forma como de martillo, muy ancha en la parte superior. Nerodia rombifer no, es mucho más cilíndrica, pero también pueden ver que tiene unas espinas enormes en la base del hemipene. Y cuando hacemos nuestro análisis, nos damos cuenta que las formas se diferencian perfectamente entre las diferentes especies. Obviamente, Nerodias, Cipedon y Fasciata son un poco más similares porque son las que tienen esa forma de martillo. Pero básicamente podemos ver que la forma aquí es mostrada en el color morado, es la forma de rombifer, que tiene una base muy ancha, y esa base lo que nos está mostrando es la zona de espinas. Entonces, lo que pasa es que esa zona de espinas, nuestra hipótesis en este momento es que seguramente hay una amelioración del conflicto sexual, donde en Nerodia cipedon y fasciata, que tienen la forma de martillo, los machos están bajando el nivel de conflicto, están descalando el conflicto y no están teniendo esas espinas tan grandes, pero desarrollan otra manera de mantenerse anclados a la hembra durante la cópula, que tiene que ver con esa forma ancha de la punta. Y esto es una hipótesis que estamos probando, que estamos chequeando en este momento. Y la otra parte que es muy interesante de los hemipenes de las culebras es que tienen muchísimas espinas. Entonces, tenemos mucho interés de entender la evolución de las espinas y sobre todo su impacto en los tejidos de las hembras, porque obviamente si un macho tiene un montón de espinas en el pene, pues va a causar daño mecánico a la estructura de la hembra. Entonces, queremos ver exactamente qué tipo de adaptaciones las hembras pueden tener. Hemos hecho algunos experimentos con Thamnophis sirtalis, que es una especie de serpiente súper común en los Estados Unidos, pero en Corvallis y en el norte, en el noroeste de los Estados Unidos, hay sitios donde hay miles y miles de esta especie de serpientes que emergen al mismo tiempo en la primavera. Y entonces ahí podemos hacer experimentos porque tenemos muestras bastante grandes. Y una de las cosas que nos dimos cuenta, pues los machos en esta especie también tienen esas espinas bien grandes, es que cada vez que alzábamos una pareja copulando, las hembras estaban sangrando. Entonces, manipulamos esa espina, la cortamos en algunos machos y luego miramos cómo variaba la duración de la cópula, porque pensamos que hay conflicto sexual sobre la duración de la cópula, porque los machos depositan un tapón que lo depositan al final de la cópula, que básicamente previene que la hembra vuelva a aparearse con otro macho por un par de días mientras ese tapón se disuelve. Entonces, desde el punto de la vista de los machos, ellos quieren hacer un tapón más grande; desde el punto de la vista de las hembras, ellas no quieren un tapón tan grande, entonces una copulación más corta sería más beneficiosa. Entonces, una de las cosas que encontramos más recientemente es que las serpientes tienen clítoris. Y pues esto, ¿qué tiene que ver con lo que hemos estado hablando? Bueno, algo muy importante, y es que si las serpientes tienen espinas y las espinas están causando daño, pues sería muy posible que las hembras desarrollaran una aversión a la relación sexual, porque pues primero está causando daño, podría llegar a ser dolorosa, aunque no se han caracterizado los receptores sensoriales de las vaginas de las serpientes y realmente de la gran mayoría de las vaginas en vertebrados. Pero eso es algo que estamos haciendo en mi laboratorio en este momento, para ver realmente qué sensación está teniendo la hembra con estas espinas. Pero lo interesante es que si la hembra tiene clítoris, y los clítoris son funcionales, o sea que, como es el caso de los clítoris en los mamíferos, que pueden generar placer durante la cópula,
Entonces, esto permitiría, digamos que sería como un mecanismo para que las hembras no desarrollen aversión a la actividad sexual, porque pues, obviamente eso podría ser muy malo para la especie en general. Entonces, en colaboración con unos colegas en Australia, publicamos un paper el año pasado donde describimos la presencia de los hemiclítoris. Y esto también pues, fue algo bastante interesante y tuvo mucha cobertura en la prensa, pero básicamente porque la pregunta es cómo es posible que no sabíamos que las serpientes tenían hemiclítoris. Y la respuesta pues es bastante obvia, es porque pues la mayoría de las personas que estaban estudiando serpientes pues eran hombres, entonces no van a tener como la misma percepción que una mujer puede tener cuando está haciéndose estas preguntas. Em, entonces, y bueno, y también digo, porque son bastante, son pequeños, ¿no? Entonces aquí ustedes los pueden ver en la mitad donde dice HC, eso quiere decir hemiclítoris, y están dentro, digamos, en la parte medial, al lado de las glándulas de olor odoríferas que las serpientes tienen para su defensa. Y pues examinamos varias especies de serpientes y encontramos hemiclítoris en todas ellas. En algunas especies los hemiclítoris son bastante grandes y muy bien desarrollados y en otras especies son mucho más pequeños. Entonces hay mucha variación de la morfología de clítoris dentro de las serpientes también. Entonces esto es un trabajo que está continuando mi colaboradora en Australia para mirar realmente si estas estructuras son funcionales. Pero por lo que pudimos ver en la histología, hay evidencia de que tienen tejido eréctil y que tienen una red de nervios bastante compleja. Entonces es muy posible que sí sean funcionales. Entonces, hablemos del clítoris un rato porque esto es algo en lo que es como un área en la que me estoy interesando más y más. En los humanos el clítoris es el único órgano que ha evolucionado solamente para dar placer. Y la pregunta es si esto también ha ocurrido en otros vertebrados, y especialmente pues porque esto puede tener implicaciones súper importantes para cómo entendemos la biología de las hembras y lo que pasa durante el apareamiento. ¿Y cómo podemos hacer estos estudios? Obviamente yo no le puedo preguntar a una hembra de un delfín qué está sintiendo, si experimenta placer o no. Entonces tenemos que buscar maneras indirectas de examinar esa pregunta. Pero utilizamos los delfines como un punto para empezar porque cada vez que hacíamos estas disecciones de las vaginas, nos dábamos cuenta que había un clítoris bastante bien desarrollado en la entrada de la vagina y como les dije, sabíamos que tienen sexo comúnmente por razones sociales. Muchas de esas interacciones sexuales son homosexuales. Las hembras se masturban con objetos en el piso del océano y esto sugiere que el clítoris está funcionando para proveer placer. Esta es una fotografía del clítoris y cómo se ve con una silicona que va por la uretra. Es muy grande, está justo en la entrada de la vagina, entonces es fácil para el pene estimularlo o para cualquier otro objeto que la hembra esté utilizando. Muchas veces las hembras cuando tienen sexo homosexual utilizan sus hocicos o sus aletas para estimularse las unas a las otras. Entonces este clítoris está en una posición perfecta para ese tipo de estímulo y así como está arrugado, eso sugiere que se puede expandir. Cuando hicimos análisis de micro-CT scan, nos dimos cuenta que tienen un cuerpo eréctil bastante bien desarrollado que se parece mucho, de hecho, a la forma del cuerpo del clítoris de las hembras humanas. Con estos brazos, digamos que son la crura del clítoris. Em, También lo que nos dimos cuenta es que la forma de ese cuerpo eréctil cambia durante la edad del organismo de la hembra. Las crías tienen una región mucho más pequeña, luego cuando son juveniles empieza a crecer más y cuando llegan a ser adultas tienen un cuerpo eréctil bastante bien desarrollado. Haciendo la histología simplemente aquí pueden ver el tipo de tejido eréctil que existe, donde hay espacio para la sangre. Y aquí está la zona de los nervios. Los nervios que encontramos son absolutamente enormes. Algunos son hasta de 0.5 milímetros de diámetro, que son realmente bastante grandes. Y están ubicados junto a las arterias, que es una de las adaptaciones que sabemos existen en animales donde el clítoris es funcional. También justo debajo de la piel están terminales nerviosas y la piel en la región del clítoris es una tercera parte del grosor de lo que es en las regiones adyacentes. Eso quiere decir que la piel se ha adelgazado para que el estímulo se pueda sentir
en el cuerpo del clítoris de la hembra. Y tal vez más importante es que encontramos corpúsculos genitales que son estructuras sensoriales que están asociadas únicamente con la producción del placer en las hembras humanas. Entonces, y están ubicados aquí en los laditos del cuerpo del clítoris. Entonces, todas estas líneas de evidencia sugieren que el clítoris de las hembras de delfines es funcional, y algunos de estos criterios son los mismos que estamos utilizando para examinar esta pregunta en las serpientes. Entonces, ¿cuáles son los pasos siguientes? Bueno, vamos a continuar examinando la variación de las vaginas de las hembras, vamos a seguir evaluando sus propiedades mecánicas, continuar evaluando el clítoris en otros vertebrados para ver si hay evidencia de que funcionan para proveer placer, y espero que continuar eliminando el estigma que existe sobre este tipo de estudios. Los dejo con esta fotito otra vez, que no se les olvide, las vaginas son increíbles. Y agradecimientos, pues esto obviamente es un trabajo que ha llevado bastantes años y en el que ha participado muchísimas colaboradores. Bueno, muchísimas gracias, doctora Patricia, por tan interesante intervención y presentación. Realmente fue, créame que para mí y para muchos considero que ha sido muy pertinente. Vamos a dar inicio a la sesión de preguntas. Profesor, ustedes van levantando la mano y yo habilito el micrófono para que puedan hablar, o también pueden escribirle por el chat. Tenemos aquí el profesor Sergio Estrada. Listo, profe. Patricia, muchísimas gracias. Yo había escuchado tu trabajo por gente que hace experimentos con selección sexual y tu trabajo es fascinante. Muchísimas gracias. Yo tengo dos preguntas. Una pregunta, no entendí muy bien entonces cómo es que funciona el tema de la presión linfática en el pene del pato. Sí, pues básicamente lo que nos dimos cuenta es que eso se llama una presión dinámica, donde básicamente en vez de que se ponga todo el órgano presurizado, la presión va únicamente en la punta, que se va vertiendo donde la linfa va empujando. Entonces, eso es la que le da la fuerza de penetración al pene. Porque Entonces, inmediatamente cuando termina, queda completamente flácido. No se mantiene una fuerza. Y luego el macho tiene que empezar a sacar esa linfa del pene y se demora, sí, exacto, se demora como 5 minutos otra vez sacando toda esa linfa y guardando el pene en la cloaca. pero entonces la presión que genera esta, o sea, hay una contracción en el sistema linfático en algún momento para que se genere esa presión en la punta del pene. Sí, pues no es bueno, es una combinación de cosas. En ese video que mostré, viste que la cloaca del macho se pone muy gorda porque se llena de linfa, tiene unos cuerpos linfáticos ahí en la base. Claro. Y luego esos cuerpos linfáticos están rodeados de músculo. Y luego también está el músculo circunferencial de la apertura de la cloaca. Entonces es una combinación de contracción de los músculos alrededor de los cuerpos linfáticos, relajación del músculo circunferencial de la cloaca, y eso empuja la linfa dentro del pene y hace que se dispare. Wow, increíble. Ok, mi otra pregunta es un poquito más como filosófica y tal vez como el huevo o la gallina. O sea, presentas, y seguramente te la han hecho 1000 veces, es decir, la morfología de la vagina puede ser una respuesta a estas cópulas violentas o al revés. Es decir, las cópulas violentas generan estas vaginas pues elaboradas. O sea, yo sé que no debe haber una respuesta, pero ¿tú qué piensas ahí? Porque ¿cuál es la causa y el efecto? Sí, no, yo sí tengo una respuesta, y es que estas vaginas no son, no vienen sin costo, ¿no? Uno de los Claro. costos es que hay un fenómeno de que se quedan los huevos, y esto pasa en muchas aves en general, que el huevo se puede quedar pegado. No sé cómo se dice en español, eso se llama egg binding, que es como que el huevo no puede pasar y las hembras se mueren por esa condición. Y obviamente si tú tienes una vagina que es totalmente como un laberinto, pues el riesgo de que tengas ese egg binding pues se va a incrementar. Entonces las hembras no deberían tener esas elaboraciones a no ser que las necesiten. Si los machos están haciendo las copulaciones forzosas, entonces ahí sí hay selección para que esas estructuras puedan evolucionar. Claro. Wow, entonces es un compromiso, es decir, cuando quiero que haya fertilización y al mismo tiempo entonces yo no quiero morirme atascada con un huevo.
Exactamente, es una Y, y por eso es que estas carreras evolutivas colapsan en algún claro, momento, ¿no? sí, Porque como tú una no guerra puedes seguir, armamentista, ajá, exacto, sí, sí, no puedes sí, seguir elaborándote, digamos, sin fin, ¿no? Llega un punto en el que el sí. costo es demasiado alto. Demasiado alto, claro. Cuando hablas de estos experimentos, es decir, de que el pato hace un baile para convencer a la hembra, o sea, experimentos con pantallas y hormonas para poder intentar ver cómo es que está funcionando esto sin la cópula real, o sea, un No, mira, o maniquí, sea, no, un la gente títere. mira, me han ofrecido ideas mil. Claro, Yo de hecho, yo construí una hembra robótica mm, donde puse una vagina de vidrio, porque yo dije, bueno, si el macho llega y copula y pusimos una cámara que capturaba imágenes con muy poca luz, ujú, em, y pues fue un proceso que duró bastante tiempo. Y cuando tratamos de utilizar esas hembras, los machos no se querían aparear con ellas para nada. O sea, llegaban y les hacían cuac, 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 y se iban. O ya, sea, salían espantados, no se convencían con me nuestras imagino hembras ser robóticas. dificilísimo, Es muy difícil claro. y el problema es que, o sea, me han dicho, ¿por qué no los pones en un X-ROM o en un CT scan? Pero es algo que dura una tercera parte de un segundo. O sea, ¿cómo No, voy a poder verlo? Es claro. imposible. Muchísimas gracias, increíble tu trabajo. Gracias. Muchas gracias, profesor Sergio. Muy pertinente su pregunta. Daniela quiere intervenir también haciéndole una pregunta. Daniela, por favor. Daniela, Daniela García Hola, Daniela, Cobos. profe. mi Ay, ¿Cómo estás? colaboradora colombiana, la mejor herpetóloga que hay en Colombia. Ay, vea, profe, pues, gracias. Claro que sí, tenemos un proyecto lindísimo con Helicops, que es lo que Daniela trabajó para su tesis de undergrad. bueno, Daniela, Profe, gracias. bienvenida. Gracias, ¿me escuchan bien? Sí, señora. Sí. Súper. Profe, no, muy interesante como siempre escucharte. Yo te quería hacer una pregunta ahora que estabas mostrando todo lo de los hemiclítores y pues las serpientes, ¿cierto? Y Ujú. vi que había muchas diferencias morfológicas, algunos más grandes, otros más pequeños, y quería preguntarles, ¿ustedes qué hipotetizan de por qué se pueden dar estas diferencias de hemiclítores? O sea, yo podría esperar que de pronto una especie que tiene unos hemipenes mucho más desarrollados, con unas espinas mucho más bruscas, por decirlo así, de pronto va a necesitar estimular más a la hembra como para llegar a la cópula. Y la Exacto. otra es, te Ujú. pregunto, pues yo vi que estos hemiclítores están como en la parte de la cola, ¿cierto? Es Ujú. decir, está la cloaca y abajo está la cola, pero la vagina está, la cloaca y la vagina está arriba. Entonces, realmente la estimulación no debe ser por penetración, pero entonces Ujú. ahí, pues, ¿qué hipótesis puede haber de cómo se están estimulando estos hemiclítores? Sí, sí, muy buena pregunta. Pues la primera, sí, obviamente. Pensamos que las espinas van a estar correlacionadas con el tamaño y la funcionalidad de los hemiclítoris. Entonces, en especies que tienen espinas muy grandes, esperaríamos que los hemiclítoris fueran más grandes. Y en cuanto a la estimulación, dos cosas. Varias especies de serpientes, los machos utilizan su cabeza para estimular a la hembra y básicamente están como rozando, se restregan contra la hembra. em, entonces, eso puede ser una manera. La otra manera, obviamente, es que durante la cópula los machos utilizan su cola y se envuelven detrás de la hembra para agarrarla y mantenerse agarrado durante la cópula. Y la piel justamente encima del hemiclítoris no tiene escamas. Entonces es como la piel, digamos, más delgadita. Entonces podría ser muy posible que ahí es donde está ese estímulo. Daniela, por favor, habla. ¿No puedes? Ya puedo, ya puedo. Ya. Listo, No, no, profe, chévere, no, bacanísimo. Gracias, gracias por la respuesta. Sí, y vamos pues nuestra colaboradora en Australia, ella está tratando de organizar un viaje para ir al mismo sitio en Oregon donde están esos grupos enormes de Thamnophis hirtalis para poder hacer unos experimentos que nos permitan, por ejemplo, utilizar anestético para Ujú, ponerle una inyección a las hembras de anestesia, que lo hemos hecho para la vagina, pero no lo hemos hecho para los hemiclítoris, claro, qué para ver nota, qué efecto puede tener eso en el comportamiento de apareamiento de las hembras. qué nota, profe. No, muchas gracias, profe. Bacanísimo. Claro que bueno, sí. muchas gracias, Daniela. Tenemos otra pregunta. María José.
Listo, por favor, dime si ya puedes hablar, ¿no? Sí, ya. ¿Sí nos escuchan? Sí, Sí, Estamos acá en el showroom. Soy la profe Daniela Maldonado. habla un poco más, se escucha muy lejos, creo que necesitamos que se acerque, por favor. sí, sí, sí. Vale. Ay, acá- la profe Adriana. es que estamos acá en el, bueno, los que quedamos de semillero. Adriana Maldonado, profesora de Sí. biología, parte del semillero. Estábamos hoy en la actividad. Tenemos dos preguntas. Gracias, Patricia, por tu presentación. Estuvo muy Un poquito interesante. más cerca, profe, porfa. No sé O dónde no, más. no sé dónde, pero listo. Ya vinieron a auxiliarme. Listo. Vale. Bueno, la primera pregunta que tengo es, pues tú muestras en algún momento que la morfología varía a lo largo de la vida. Y yo me estaba preguntando si si tú has visto alguna vez que la morfología también varíe de acuerdo a la preferencia de pareja. Es decir, si yo, independientemente de que haya copulación forzada, si yo tengo una pareja preferencial, la morfología de la vagina puede variar respecto a hembras que no tienen una pareja, digamos, más estable. Pues eso es una pregunta interesante. Es posible que exista algún tipo de variación, pero el problema es que en estas especies donde las copulaciones forzadas pasan, la pareja de la hembra normalmente no puede hacer nada. Entonces, igual así la hembra está emparejada, la incidencia de copulaciones forzosas sigue siendo muy alta. Pero hay algo interesante que puede estar pasando en lo que tú dices, que es plasticidad fenotípica. Es una idea que no hemos podido chequear con las hembras porque es muy complicado, pero lo hicimos con los machos. Y si ponemos a los machos en grupos donde tienen que competir contra otros machos y hay menos hembras, el pene de los machos crece más, se vuelve más grande. Y eso es plasticidad fenotípica porque hacemos el experimento, lo cambiamos durante el siguiente año y los patrones cambian, ¿no? Entonces es muy posible, yo estoy casi convencida de que si criamos a las hembras en un medio ambiente donde no hay oportunidad de que haya copulaciones forzosas, o sea, que solamente esté la hembra con su pareja y no más, que esas hembras van a tener menos elaboración en sus vaginas porque por el costo que le estaba contando a Sebastián, creo que se llama, que hay un costo de esa producción, de esa complejidad en la vagina. Entonces, yo diría que es muy posible que sí se pueda dar esa variación dependiendo del entorno social de la hembra. Chévere, súper. ¿Y tenemos otra pregunta? Hola, yo soy Manuela Cardona y pues soy estudiante de la profe. Mi pregunta iba más como hacia los hemiclítoris. ¿Será que se puede hacer como una asociación entre los hemiclítoris y pues el posible placer que pueden sentir los animales y el tipo o nivel de socialidad que estos representan? O sea, si el animal teóricamente es más social, ¿es más probable que tenga más placer? Es muy posible, pues uno de los factores que parece estar relacionado es especies que tienen sexo por razones que no son solamente reproductivas. Entonces, cuando hay especies como por ejemplo los bonobos son chimpancés pigmeos que tienen una organización social bastante interesante donde las hembras son matriarcales y las hembras tienen mucho sexo homosexual, donde ellas están estimulándose sus clítoris la una a la otra y tienen unos clítoris muy, muy grandes. Y esto pasa también con cierta frecuencia en muchos primates, que las hembras pueden llegar a tener clítoris que son casi que imposibles de diferenciar del pene, que son bastante, bastante grandes. Entonces, eso puede tener algo que ver con la actividad sexual que sea social y que no sea necesariamente para reproducción. Em, entonces, esa es una de las posibilidades. Pero también existen especies donde los clítoris son grandes, pero como de manera críptica, como tal vez para una manera que sea más difícil para los machos, o bueno, no sé realmente para quién, pero que es más difícil diferenciar machos de hembras. Por ejemplo, algunas especies de topos, donde las hembras pueden llegar a tener unos clítoris bastante grandes. Y los topos son realmente bastante solitarios. Entonces, en este momento no te puedo decir exactamente qué relación hay. En algunas partes sí parece que fuera real, pero en otras pues realmente no sabemos.
Y puede que haya diferentes procesos selectivos operando en diferentes grupos, ¿no? O sea, no tenemos por qué pensar que tiene que ser solamente una cosa la que está pasando. Ok, listo, muchas gracias. Ujú. No tenemos más manos levantadas, ni en el chat tampoco creo que hay más preguntas. Entonces, con esto podemos dar por finalizado el seminario de investigación, agradeciendo nuevamente a la doctora Patricia. Por favor, usted siempre bienvenida en nuestra casa y cuando desee también visitarnos, pues con muchísimo gusto estamos para colaborar. Muchísimas gracias. Gracias. Si A me todos. invitan a almojábana con chocolate. Pero por favor, con muchísimo gusto. En la sede centro la podemos invitar a la puerta falsa, si lo recuerda. Buenísimo. Listo, entonces, bienvenida siempre. Bueno, Muchísimas gracias a todos nuestros y nuestras participantes. Los esperamos en el seminario de investigación del 29 de mayo. Y si desean, pues, contactar a la doctora Patricia, pueden escribirme al correo de la facultad para que, pues, con mucho gusto y con su autorización podemos hacer el enlace. Bueno, sí, muy buenas. sí, La claro grabación que la sí. van a poder tener, van a tener las memorias. Yo creo que más o menos mañana o el lunes pueden escribirme también un correo electrónico y yo con muchísimo gusto les doy el enlace. Y si no, pueden seguir la página de la facultad en YouTube, que ahí también están cargados todos los seminarios, pero me pueden escribir. Bueno, muy buena tarde para todos. Y doctora, Hasta nuevamente luego. muchísimas gracias en Con mucho gusto. conocerlo. Hasta Bueno, luego. hasta luego. Bye bye.